Seguimos adelante en Desayunos Horizontes con la segunda película de hoy, Post Tenebras Lux, del mexicano Carlos Reigadas. No está Carlos Reigadas con nosotros, sino su actriz Natalia Acevedo. Bienvenida, Natalia. Hola, ¿qué tal? Cerca del micro mejor. Bueno, eres una de las intérpretes de la película, un reparto coral, hay que decir, aunque tú eres la esposa de la pareja principal, digamos, Exacto. de esta familia que nos muestra Reigadas en su película Post Tenebras Lux. Bueno, vamos a empezar diciendo que la película tuvo el premio de puesta en escena en el Festival de Cannes, Mejor Dirección. Una película de imágenes muy majestuosas, sugestivas, pero que fue muy controvertida, hay que decirlo. Es decir, pilló un poco desprevenido al personal. Sí. Sobre todo la fragmentación del guión, podemos decir, porque no es una historia lineal. Exacto. Es decir, ¿cómo llegaste tú a esta película? Es decir, tú eres directora y productora, tengo entendido. Exacto. Yo estudié primero ciencias políticas, fui cambiando de carreras varias veces hasta llegar al cine. Y bueno, yo desde el principio he admirado mucho lo que Carlos ha hecho. Así que, no sé, en México el circuito es pequeño, bueno, más o menos. Lo conocí, nos hicimos amigos y hablamos alguna vez de yo trabajar con él, pero más en la parte de producción. Y un día se acercó conmigo, poco después, un año, digamos, y me ofreció el papel. Es decir, ¿has trabajado en la producción ya de las películas anteriores? No. Nunca habíamos trabajado Nunca has anteriormente trabajado juntos. No, yo tenía ganas de trabajar ¿Pero con lo él. conoces desde Japón? ¿Él llegó? No, tampoco. ¿No? Fue posterior a Luz Silenciosa. Luz Silenciosa, es Sí, la tercera. pero Hay que decir que este es su cuarto largometraje. Exacto. Japón 2001, Batalla del Cielo en el Cielo 2004 y Luz Silenciosa 2007. Exacto. Una película cada 3 años y esta 5 años después. Exacto. Ha llegado a Cannes, todas han pasado por el Festival de Cannes. Sí, esta estaba muy esperada. Muy esperada y en efecto su cuarto largometraje ha sido más controvertido todavía que los anteriores. Al parecer. Bueno, para los que no lo han visto hay que decir que es una familia mexicana que vive en una gran mansión en el campo. La película empieza con un plano de una niña que ve perros y vacas y una tormenta que amenaza. Exacto. Esa tormenta es un poco una alegoría sobre la violencia en México. Bueno, la película yo creo que en sí no hay simbolismos, bueno, Carlos no creo que haya querido representar realmente símbolos en las escenas y eso. Por ejemplo, mucha gente pregunta sobre el diablo, si es, ¿no? La gente está curiosa por entender realmente, y lo que Carlos siempre contesta es de que, o sea, él no esconde ningún símbolo, es nada más tú como lo interpretes y la historia que quieras formar. Por eso, o sea, como comentas, la historia no es lineal, es una historia que de repente no sabes si son sueños o pensamientos o futuro, pasado. Si son flashback o Exacto. no se sabe dónde estamos. Desconcierta mucho al espectador, hay que decir. Desconcierta, pero al mismo tiempo le da el chance de que él interprete a su manera, o sea, que sea muy partícipe, y eso me gusta mucho la película esta vez. No difiere un poco de Luz Silenciosa y las anteriores, que ahí sí la historia es mucho más clara. Acá yo creo que tienes que participar mucho más en la película para crear tu historia. Tú hablabas del diablo. Para los que no han visto la película, efectivamente, Carlos Reigadas utiliza un dibujo animado, digamos, que aparece en la pantalla, una sobreimpresión de un diablo rojo. Podemos imaginar es un diablo o una pantera rosa, porque al final la niña habla de la pantera rosa también. Exacto. Entonces es que es un poco una simbología del bien y del mal, lo que ha querido indicar con eso. Pues, mira, personalmente, porque lo que Carlos conteste seguro sería distinto. Es difícil hablar en su lugar. Sí, no, Nos muy hubiera difícil. gustado tenerlo aquí. Ahora que me ha tocado representarlo un poco. Sí. Pero, bueno, a mí personalmente sí es algo que yo digo que o sea, en la vida, desde el principio, además el diablo, o sea, llega a una casa con un niño pequeño también. Y eso es como, para mí es como, en la vida hay maldad, ¿no? Y si está a diario y está con nosotros, y a veces no tiene que ser precisamente ese bien o mal, sino que simplemente es algo que está aquí, es parte de lo cotidiano, con lo que vivimos. Tú hablabas de las películas anteriores de Reigadas. Efectivamente, yo pienso que esta entronca más con Japón que con Batalla en el Cielo o Luz Silenciosa.
aunque hay de todo, Sí. su temática es muy, se repite, es bastante obsesional, Sí. pero quizás en mostrar la naturaleza nos hace pensar más en su primera obra, Japón, ¿no? Yo creo que para mí las cuatro son muy, muy independientes, digamos. Pero esta sí es, por ejemplo, regresando al Diablo, es la primera película que él usa, digamos, un poco efectos especiales, llamémosle así, y es un poco también el formato en el que graba es distinto. Es como una película un poco muy distinta al resto. Yo creo que las demás a lo mejor tienen un poco más de relación pero Hay que decir para los que no conozcan a Carlos Reigadas que sus referencias son Tarkovsky, exacto. Dreyer y Bresson, son las tres Sobre todo Biblias Tarkovsky, sí. que rigen su filmografía. Y bueno, aquí hay una puesta en escena efectivamente muy de planos, secuencias muy largos, bellas Exacto. imágenes. Contemplativo. Muy Sí. contemplativo. Sí. ¿Cómo se vive eso como actriz? ¿Cómo ha sido el rodaje para ti? Porque no debe ser... ¿Cómo fue? El rodaje, bueno, para empezar, Carlos a mí no me dio un guión, sino hasta la mitad del rodaje, cuando ya dijimos, ok, dámelo, voy a leerlo. Era un guión no muy grande, pero entonces, o sea, Carlos te explica mucho la película, ¿no? Las escenas. eh, o sea, el que no haya guión no quiere decir que yo no conocía la historia, sino que conocía la historia perfecta de que Carlos me lo había contado. Yo desde el principio le hice mucha confianza, le dije, mira, hagámoslo, aunque no haya leído el guión y demás. Y no sé, yo llegué antes que todo el resto de la producción al rodaje. Mi relación con los niños son niños que en ese entonces tenían 1 año y medio y 2 años. Entonces esa relación se tenía que formar realmente de manera natural, ellos se tenían que sentir cómodos. Entonces para mí esa convivencia desde el principio, cambiar los pañales, estar con ellos desde el desayuno hasta la cena, vivir en la casa de Carlos, fue toda una experiencia increíble. Hay pocos diálogos en la película, pero digamos que tú estás en las escenas en que más diálogos hay. De hecho, hay una escena bastante larga, que es la crisis de la pareja. Exacto. Es decir, tú con tu esposo que es alcohólico anónimo, mira pornos por la noche, Sí. y tú eres una mujer muy sufrida. Y ahí tenéis una larga conversación, efectivamente, que contrasta con lo contemplativo que decíamos antes. Esa escena ha sido lo más importante para ti de rodar en la película. Bueno, hay varias. ¿Tienes las escenas de sexo También, colectivo también? esas son también. Esas fueron, no sé, esa escena, para la preparación de esa escena fue la última escena que se grabó. Entonces fue una escena que de la sauna. Estaba consciente en la cabeza, así como, bueno, que ya se haga, que ya se haga, ¿no? Y al final pasó y fue, bueno, eso fue todo. Porque hay que decir que tú no eres actriz. Yo no sé, sí. Porque Reigadas le gusta trabajar con actores no profesionales, es decir, es la regla de Bresson. Exacto. Es decir, entonces, ahí de hecho ha rodado en un lugar muy cerca de su casa, en México. Exacto. No es su propia casa. Es un mismo espacio, digamos. Es al sur de México, es en las montañas donde hay, no sé, mucha gente tiene casas. En las inmediaciones de México. Exacto, al sur, a 1 hora y media de la ciudad. En la película hay ese tema central, que sois vosotros, la pareja con los dos niños, la violencia implícita que hay, pero hay también como un retrato evidente de la sociedad mexicana. Hay un México rural, un México urbano, Exacto. hay un México criollo, un México indígena, un México rico, un México pobre. Un México más occidentalizado, un México más autóctono, digamos. Y sí, bueno, volvemos, ¿no? La división de clases en Latinoamérica la encuentras casi en todos los países, yo creo. Y en México es muy, muy, digamos... Sí, la ves claramente. Y la película toca mucho este tema, ¿no? Esta lucha entre estos dos distintos Méxicos que existe todo diario. Esos dos Méxicos que están efectivamente en todas las películas de Reigadas. Sí, y en estaba choque. en Batalla en el cielo también, estaba de manera muy clara.
Sí. Y acá también nos encontramos el tema, por ejemplo, bueno, no voy a contar la película, Sí. pero No, no se puede porque no, sí, no es no, una pero película fácil de contar, o sea que puedes contar. hay una escena también que, como Carlos dice, representa mucho la violencia que se está viviendo en México, ¿no? Que Ajá. podemos decir, México está, llueve sangre, ¿no? Actualmente es algo triste y lo representa muy bien. Y al mismo tiempo, como el título lo indica, post tenebras lux, después de las tinieblas la luz, una Luz frase después de las mística tinieblas. también que ha sacado el libro de Job. Exacto. Y bueno, lo que quiere mostrar también es ese contraste entre esa violencia de la que tú hablas y la ternura, a pesar de todo, que hay a través de esos personas, de esa familia, de esos niños que son filmados de manera omnipresente. Exacto. ¿Cómo ves tú el cine de Reigadas? ¿Cuál es tu mirada exterior como directora y productora? ¿Le producirías la próxima? Es complicada, ¿eh? Exige mucho trabajo esta película. El cine de Regadas, yo lo encuentro muy honesto, muy real y valiente. O sea, realmente él no teme romper las estructuras del cine comercial, digamos. Eso es lo que vende él. No sé, es valiente al tratar de ser honesto en lo que quiere comunicar. Tiene muy claras las imágenes que quiere representar. Y sí, bueno, requiere paciencia. En todo caso, su llegada al cine mexicano ha sido una ruptura total. Sí, y ahorita... Hubo incluso una ruptura muy clara con el Instituto de Cine Mexicano en el momento de presentar Japón. Y yo creo que esto está ayudando a que muchos cineastas en México, ahorita hay muchos cineastas haciendo como un cine muy interesante, como rompiendo este lineamiento o esta estructura, ¿no? Y él como productor ha participado también en otros proyectos. Sí. Amate Escalante. Amate Escalante, que ahorita está haciendo también el siguiente año yo creo que va a estar con una película también. ¿Y bueno. tu sensibilidad como directora y productora está en la línea de esta sensibilidad de Reigadas o te sitúas muy lejos de eso? Ahora, posterior ¿Tomas tus distancias? Posterior a la película, sí. Ahorita creo que me gustaría irme un poquito en esa corriente, pero lo anterior ha sido totalmente opuesto. Explícanos la canción del final. Para los que vean la película, una canción en inglés, es tú al piano. Neil Young, sí, una canción. ¿Y cantas tú? Sí, canto yo, es muy difícil cantar Neil Young. Sí. No, nunca se sabe con Reigadas porque te muestra escenas de sexo que parecen reales y no lo son. Exacto. No, pero sí, aquí en este igual caso, no cantabas tú. No, sí cantaba yo y tocaba el piano. Sí. ¿Y qué significa esa canción? Es la única parte, digamos, la única música durante toda la película. La película siempre, aparte de silencios, diálogos, y es el único momento en el que entra la música y yo creo que eso, por ejemplo, mucha gente me comenta que es la parte en la que a veces lloran o como que se sienten movidos, ¿no? Como que que entre la música ayuda a conmover un poco. ¿Y fue un rodaje muy largo de la película? Bueno, yo como te comentaba, llegué un poco antes, unas 3 semanas antes. ¿Estuviste durante todo el rodaje? No, el rodaje duró de 2 a 3 meses más o menos, luego se interrumpió 2 o 3 meses. y luego se volvió, después de 2 o 3 meses se volvió a reiniciar para retomas y sí. Entonces, en total fueron como 4 meses de rodaje. Es decir, que a pesar de estar todo muy fragmentado, todo estaba muy planificado. Sí, no, Carlos y perfectamente escrito. Sí, tenía todo muy claro a dónde quería llegar y las escenas también las tenía. El guión estaba ahí y tal cual, lo que es la película es el guión. Sí. Porque hay muchos temas así subyacentes que no se sabe cómo vienen ahí, se entroncan ahí. Sí, efectivamente es esa voluntad del realizador de querer mostrar, no se sabe muy bien si es sueño, realidad, pasado, presente, futuro. Sí. Es esa la idea. Exacto. Y te da la libertad de que interpretes lo que quieras. ¿Vas a seguir de actriz? No. Yo creo, no sé, esta experiencia ha sido... Nunca se sabe. Sí, me volteó 360 grados, así que
la voy a dejar abierta. En todo caso, ser oportunidad. actriz con Reigadas no es como ser Sí. actriz con otros. No, Porque tendría que ser ¿qué- proyectos- ¿Qué pide él exactamente a los actores? Él te pide que no actúes, para Que no empezar. actúes, como Sí. Bresson. Exacto, que no actúes y que realmente seas y estés tal cual. Es lo único que pide. Muchas gracias. Gracias, Y vayan a ver Post Tenebras Lux. Vamos a terminar con un extracto de la película. Gracias. Carlos me conoce. Es de Japón. Feo, feo. ¿Cómo suena? ¿También?